Buenas noches, mi nombre es Dilma Aymara Becerra Rosso, soy docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y esta noche vengo acompañada de una persona muy querida para mí, quien es el doctor Edgar Mendoza, quien es representante de él en la UNAP y el que lidera el programa. Entonces, antes de empezar, yo quiero agradecer a la universidad, a nombre de él, de la universidad y en el mío, la invitación que hicieron para que nosotros participáramos en este conversatorio de la enseñanza de español como lengua extranjera en Colombia, con esos interrogantes tan importantes como son ¿cómo vamos y qué nos falta? Yo quise intervenir o me enfaticé en mi intervención, es una reflexión y experiencia con el currículo de la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, ¿cómo vamos en la UNAP? Entonces, eso es cómo estamos, qué estamos haciendo, qué nos falta. Entonces, es el avance, cómo estamos avanzando y para lograr los resultados en el programa L y las metas. Entonces, estamos en proceso, como siempre, estamos estudiando, trabajando, organizando el proceso. Entonces, antes de empezar con la ponencia, quiero dar a entender qué es el currículo tomado del marco común europeo. Entonces, el currículo es todo lo que un estudiante quiere aprender, que necesita para aprender un idioma, en este caso el español. Entonces, las estrategias, metodologías, evaluación, inmersión, intereses, habilidades, todo eso que necesita. Entonces, yo, como me puse a pensar, entonces yo quise ahondar, como es tan profundo ese tema, en los principios metodológicos generales a tener en cuenta en la enseñanza comunicativa de la lengua española. ¿Cómo lo hice? Entonces, miré los principios metodológicos que se trabajan bajo los referentes del marco común europeo. Entonces, primero, ¿qué miré? Entonces, el primer principio, que es el de individualización. Entonces, es cuando uno se da cuenta como docente que cada estudiante es único, tiene una educación integral en la cual les potencia todas las habilidades, ¿sí? Entonces uno mira en él que puede hablar, leer, escribir y escuchar, ¿sí? Pero con base en las expectativas que él traiga. Entonces, si son personales que desconocen la cultura y el idioma, si son personas que vienen para estudiar, trabajar como guías turísticas en embajada, entonces uno mira qué expectativas son las que ellos traen, porque ese es el motor de nosotros para que ellos puedan aprender el idioma, ¿sí? Además, o sea, enfatizamos en las 4 habilidades, pero en las 2 que ellos más requieren. Por lo menos ahorita tenemos estudiantes de Asia, son guías turísticos. ¿Qué hacemos? Entonces, trabajamos las 4 habilidades, pero que produzcan más en comunicación, que hablen, que pregunten, vamos para allá y vamos. Entonces, en eso es este principio como lo estoy trabajando. Entonces, ¿qué hace que este estudiante lo haga de esa manera? Entonces, lo hace una persona autónoma, aprende. Entonces, yo coloqué este ejemplo que para mí es muy importante y me gusta mucho, que es el de Lisa Simpson. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como docentes? Nosotros damos el material, damos absolutamente todo. ¿Y qué hace Lisa en el salón de música? Aprende música. Pero ¿qué hace ella? Interioriza en una estructura mental las expectativas que tiene para con la música. Entonces, durante el salón de clase lo hace muy bien, pero ustedes no se dan cuenta que cuando sale del salón de clase en la casa, ¿qué hace? Empieza a tocar jazz. Entonces, ahí es cuando uno dice que el aprendizaje funciona, porque en el aprendizaje del profesor, ella se inspiró para crear su propio conocimiento, ¿sí? Entonces, ese me parece muy importante entonces, ¿qué le aportamos nosotros al estudiante? Entonces, nosotros aportamos conocimiento, metodología, acercamiento al medio, interculturalidad. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Qué hace el estudiante? O lo toma o lo rechaza, ¿sí? O no se logran los objetivos completamente, pero queda con la llama o la espinita de que hay que aprender español, ¿sí?
Entonces, nosotros, con base en esa información, el estudiante, ¿qué logra en su autonomía? Entonces logra un avance por sí solo, entonces se siente feliz, que sea responsable, que se comunique y que tenga paciencia consigo mismo y con los demás, ¿sí? Eso me ha pasado a mí, que sea reflexivo, autodidacta, decidido y que se autoevalúe, que se pregunte cómo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿sí? Otro principio que se trabaja o que nosotros utilizamos mucho es el aprendizaje por descubrir. Entonces ese es mucho ensayo y error, ¿sí? Entonces uno no se utiliza todo el tiempo, pero sí es interesante hacerlo, ¿sí? Entonces es cuando uno no le da de antemano los conocimientos, sino que por medio de las herramientas que uno le da, ellos van a conocer. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces el estudiante, por medio de una conversación, un libro, perdón, una lectura o una conversación, sufre unos estados emocionales. ¿Cuáles son? Algunos se ponen alegres, otros les da tristeza, se asustan o se asombran, ¿sí? Entonces, cuando ellos llegan o llegan a sobrepasar esa barrera, ¿qué hacen? Tienen un conocimiento, aprenden a aprender, ¿sí? Y en ese momento es cuando hay un aprendizaje eficaz, ¿sí? Otro principio que tenemos es el principio de estructura cognitiva del estudiante. ¿Qué pasa con eso? Nosotros tomamos como base unos presaberes, lo que él tiene. Entonces nosotros como docentes en ese momento somos orientadores nada más. Entonces, ¿él qué hace? Él trabaja en el entorno y en el grupo. Con base en eso, él empieza a ser crítico por sí solo, a tomar sus propias decisiones. Cuando él sabe y está seguro de sí mismo, entonces, ¿qué hace? Hace un engranaje. Entonces, se une al grupo y en ese momento es cuando trabaja o es funcional en el sitio donde está. Entonces, me voy para el extranjero. Dice, no, profesora, yo quiero irme porque ahora me siento fuerte y puedo empezar a trabajar con mi jefe en la compañía latina. Entonces le dice, bueno, lleva una expectativa muy alta y lo puede lograr, ¿sí? Entonces eso es. Y la otra es, otro principio es de interacción y de cooperación, donde hay una reciprocidad mutua entre el docente y el estudiante. Perdón. Entonces aquí es cuando uno como docente no existe, pero está pedagógicamente siguiendo los pasos, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Entonces, ahí es cuando uno los acompaña al museo, pero ellos van al museo y hablan con el guía, se comunican con el guía, hacen preguntas con el guía, lo llevan para allá y para acá y se sienten empoderados del conocimiento. Entonces, cuando a uno le dicen después, gracias profesora, me gustó mucho la clase, profe, clase perfecta. Entonces me dice, bueno, en ese momento para mí logré el objetivo. No es que yo sea la profesora perfecta en la clase, sino que lo que yo quería en ese momento se logró. Del 100% 70%, listo, está hecho. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces yo los invito a que abordemos la enseñanza de L desde las nuevas perspectivas, teniendo en cuenta una mirada diferente, un enfoque diferente, y ir de la mano con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.